Mire, errar es de humano, rectificar es de sabio. Uno puede cambiar de opinión en la vida. Usted coloca un tweet y va en una línea distinta, o usted coloca un mensaje, va en una línea distinta de lo que un grupo político que se siente dueño de la oposición y dueño de todo, que pareciera que la palabra democracia no entiende lo que significa la democracia y sorprende, porque precisamente lo que queremos es cambiar un gobierno que no es democrático. No vamos a cambiar un gobierno no democrático por otro no democrático. Dios me libre de creerme el dueño de la verdad. Dios me libre de creerme perfecto, pero Dios me libre también de hacer o de creer o de seguir a alguien que se crea perfecto, que se crea dueño de la verdad. No. Este país no necesita ni mesías, este país necesita un trabajo en equipo en las elecciones. Pero usted votó y usted los puso al desnudo. ¿Qué pasa si usted no hubiera votado? Ahí estuviera Maduro tranquilo. ¿Está ahorita tranquilo? Oye, yo no estaría tan seguro que en este gobierno reina la tranquilidad. Robarse un proceso electoral no es cualquier cosa. Ahora, robarse una elección presidencial tampoco, o sea, es más todavía. Hay que recordar que Enrique Capriles está siendo duramente criticado por hacer llamado a que vayan a votar en estas elecciones, ¿no? Entonces la oposición, él formaba parte de la oposición, sin embargo, él está diciendo a los venezolanos que vayan a votar, que ejerzan su voto el 28. Sin embargo, María Corina y Edmundo González han advertido: no vayan a votar, no hay elecciones hasta que Edmundo González se juramente como presidente electo de Venezuela, porque es quien ganó las elecciones. Muy bien, escuchemos. Legislativo. Y también me han preguntado al respecto. Mire, para los 30 minuticos que estamos por aquí, sin mucha publicidad, sin mucha convocatoria, al final estoy absolutamente consciente de lo limitados que son estos espacios, además en un país que en este momento está en otra cosa. Esa es la realidad de la gran mayoría de los venezolanos. Sobre la red Decide, hay cosas que yo destaco de un escrito que leyó nuestro amigo Chugo Torrealba, que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5 partes, que empieza por el voto sigue siendo la única fuente indiscutible de legitimidad. No podemos regalarle nuestra abstención a un régimen sin pueblo que solo posee escritorios y fusiles. Nos corresponde informar quiénes somos. Somos demócratas. No somos autócratas ni de izquierda ni de derecha. Creemos en la democracia como un equilibrio de pesos y contrapesos. Defendemos la forma republicana de gobierno como conjunto de poderes independientes y autónomos que se controlan mutuamente en beneficio del ciudadano, en beneficio de la gente, y en la cultura democrática que se basa en el respeto, la tolerancia y la aceptación y promoción de la diversidad. Queremos democracia y libertad para Venezuela. Queremos reivindicar la inmensa mayoría que se pronunció por un cambio democrático en paz el pasado 28 de julio y queremos defender aquí y ahora los derechos de los venezolanos, agredidos por un régimen cuyas políticas le niegan al ciudadano sus derechos económicos y sociales. Estamos hablando de derecho al salario, a pensiones dignas, a disfrutar de un sistema de salud y educación pública eficiente, a tener acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Y cuando la gente protesta por la violación de esos derechos económicos y sociales, entonces el régimen también les viola sus derechos civiles y políticos, que están todos establecidos en la Constitución. Nos corresponde precisar
que queremos hacerlo luchando con los instrumentos que la Constitución reconoce como legítimos. La educación, porque nadie defiende derechos que no conoce. La organización, porque una mayoría dispersa puede ser fácilmente derrotada por una minoría burocrática y armada. La movilización, porque la defensa de derechos no es una angustia particular, sino un reto colectivo. Y el voto, porque en fin de cuentas, la fuente y el origen de toda legitimidad. La autocracia gobernante quiere hacerle ahora al voto lo que ya ha hecho durante un cuarto de siglo a la educación popular, a la organización autónoma del ciudadano y al derecho a la movilización. No lo vamos a permitir. En cuarto lugar, creemos importante reconocer la crisis política y la emergencia humanitaria compleja que azotan a nuestro país. Para no leer todo el texto, y al final esto lo que busca es un espacio de encuentro que lo que busca es que todos los venezolanos que seguimos en nuestro país, que votamos el 28 de julio, que nos organizamos, que estuvimos unos por aquí, otros por allá, para que el pueblo venezolano se expresara el 28 de julio de forma contundente, como ocurrió. Hasta las piedras en nuestro país saben lo que pasó el 28 de julio. En el camino tenemos una elección el 25 de mayo y muchos, y no es los que hoy concurrimos a la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, sino en todo el país, hay mucha gente que dice, mire, yo no me quiero quedar de brazos cruzados. Yo ya viví la abstención, la vivimos como venezolanos. ¿Y qué dejó la abstención? Nada. ¿Qué hizo la abstención? Fortalecer al gobierno. Es decir, Maduro se fortalece con la abstención, el gobierno se fortalece con la abstención. Hay gente que dice que ya votó el 28 de julio. Sí, yo también voté el 28 de julio, pero hasta el día de hoy ese resultado no ha sido reconocido. Entonces, si viene otra oportunidad para votar, expresarnos, quedarse en la casa, ¿ayuda o no ayuda en la búsqueda de ese cambio que queremos? ¿Cuál fue la situación en el año 2005 cuando no votamos? ¿Qué pasó en el año 2018 cuando no votamos? Y no se puede decir que es que antes habían condiciones, o digamos, el 28 de julio hubo condiciones y en los otros procesos electorales no. Ha sido enfrentar años de tropelías, de abusos, de trampas, de falta de condiciones, pero la mejor manera de luchar para que no sea así es de manera activa, no es de manera pasiva, respetando por supuesto el derecho que tiene cada quien de decir, bueno, yo no quiero votar, que alguien diga no quiero votar, bueno, usted está en su derecho y yo no lo voy a descalificar ni lo voy a insultar, porque además cuando se apela al insulto, ¿por qué es? Porque debe ser que no hay argumento. O debe ser porque hay otra agenda, o debe ser que los intereses son otros, pero los intereses de quienes queremos participar y votar es por la gente, al final, es por el país, es por el cambio. Hay países que le ha tardado más años que Venezuela recuperar su democracia, tener un cambio. Este proceso ha sido largo, tedioso, doloroso. Hay que ver lo que ha dejado esta mal llamada revolución. Pero amigas y amigos, no podemos tirar la toalla. O sea, ¿qué ganamos tirando la toalla? Al final, ¿qué? Se acabó. Nos resignamos todos los venezolanos. Nos resignamos a vivir así. O tenemos que seguir como el pájaro carpintero. Dale. Hasta que se abra la puerta de ese país que todos queremos, que todos merecemos. Entonces, este no es un partido político, ni pretende sustituir
a alguien en particular, ni pretende desplazar a nadie. Pero hay mucha gente en Venezuela que se pregunta qué hacer, que quiere saber qué hacer. Y el silencio tampoco puede ser una opción. O seguir en la consigna, o seguir diciendo que quedan 24 horas para que se vaya este gobierno, pasan las 24 horas y ni siquiera se sale a explicarle por qué pasaron las 24 horas y no cambió el gobierno. Ustedes saben cuántas veces, yo tengo 12 años, 12, estas son mis redes sociales, yo por mis redes sociales tengo derecho a decir lo que mejor me parezca, como cualquier otra persona. Son mis redes sociales, como usted puede tener su red social. Yo tengo 12 años con una campaña que empezó por allá en el año 2014. Se les olvidó todo lo que pasó, quienes dirigen esa campaña se les olvidó todo lo que pasó en el 2012, 2013, todas las decisiones que se tomaron en unidad, en colectivo. Pero bueno, se montaron en una campaña para decir que yo no había defendido los resultados del año 2013. De esto hemos hablado muchísimo. Pero sin embargo, cada oportunidad que se plantea la pregunta, yo no volteo para otro lado. Ni son preguntas complacientes, o no le vayas a preguntar a Capriles esto o aquello. Pero aquellos que me criticaron durante tantos años que yo no había defendido los resultados, que además ofrecieron que iban a cobrar, ofrecieron que era, bueno, que ellos sí, que yo no, pero que ellos sí. ¿Y qué ha pasado meses después? Cobraron, se cobró la elección. Es obvio que sigue Nicolás Maduro en el poder y está en el Palacio de Miraflores. ¿Y qué le decimos a la gente frente a esa situación? ¿Sigamos repitiendo las consignas o planteamos una ruta y planteamos el qué hacer? Lo planteamos con transparencia, diciéndole la verdad a la gente. No, es muy fácil decir lo que la gente quiere escuchar. Difícil es decirle a veces a la gente la verdad, y que la verdad es distinto a lo que alguien quiera escuchar. Pero esa es la responsabilidad de un líder político, esa es la responsabilidad de quienes hemos estado durante tantos años buscando ese cambio democrático, buscando que Venezuela sea un país distinto al que tenemos. Entonces, la Red Decide creo que también es una oportunidad de encontrarnos todos los que sabemos cuál es la realidad, todos los que defendemos la verdad, todos los que queremos cambio, pero no le andamos ofreciendo fantasía a las personas, sino más bien le estamos diciendo, mire dónde estamos, mire la situación, mire lo que pasó. Y frente a eso, amigas y amigos, lo que toca es seguir. Esa es la lucha que han dado muchos pueblos. Al venezolano le toca seguir dando la lucha, porque no nos vamos a resignar, porque nosotros seguimos aquí, porque nosotros seguimos creyendo en el cambio y creyendo que el cambio es posible. Y seguimos apelando a las herramientas que tenemos los demócratas, porque somos demócratas. Es peor para el gobierno, siempre será peor para el gobierno y para el sistema robarse una elección a dejarle el camino libre. Y eso es palabras más, palabras menos, lo que el día de hoy se dio en la universidad, que se va a replicar en otros sitios. Es todos los venezolanos que estamos en el país, que votamos el 28 de julio, que queremos que haya cambio, que no nos resignamos, que no nos entregamos, que no tiramos la toalla, que no les vamos a dejar el camino libre, que vamos a hacer uso de nuestra herramienta que es el voto, como usaremos cualquier derecho que esté establecido en nuestra Constitución, que seguiremos peleando por las pensiones de los pensionados, que seguiremos luchando por un salario justo, que seguiremos luchando por los derechos de los trabajadores, que seguiremos luchando para que la economía de nuestro país sea una economía que le permita a los venezolanos tener bienestar, que nos oponemos a este gobierno porque ha sido el peor gobierno de la historia, pero que también estamos en desacuerdo en que se tome alguna medida desde afuera o desde adentro que siga afectando la situación personal que tiene cada venezolano. Entiendo yo, es la fecha prevista para que desde los Estados Unidos
el anuncio que hubo es que va a haber las empresas que compren nuestro petróleo y nuestro gas, que no es de Maduro, que es de los venezolanos, tendrían que pagar un 25% de arancel. Es decir, para tratar de que nadie venga a comprar nuestro petróleo o nuestro gas. Y yo vuelvo a reiterar por esta ventana, la época más oscura que ha vivido la industria petrolera ha sido la época del contrabando, de sacar los buques sin nombre, porque cuando las empresas petroleras que rinden cuentas en sus países, que son empresas internacionales, que trabajan en varios países, que tienen contabilidad, que tienen que pagar impuestos, regalías, que son identificables, cuando no están, entra el contrabando. Y el contrabando significa que no le llega un medio a los venezolanos. Eso es lo que significa el contrabando. No olvidemos los 20.000 millones de dólares que se robaron de la industria petrolera en plena pandemia. Que se vaya Chevron, como se vaya cualquier multinacional, se vaya Repsol, se vaya Eni, se vaya las que se vayan. Que se vaya una empresa petrolera internacional que está en otros países, que se vaya de Venezuela, es un problema muy serio para nosotros los venezolanos. Y esto que se está haciendo desde Estados Unidos, que más bien esperaríamos que Estados Unidos facilitara, nos ayudara a los venezolanos en términos económicos, sociales, siempre por supuesto en la búsqueda de que Venezuela pueda rescatar su democracia, en los términos de las negociaciones que se dan entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, es que es ayuda, no es perjudicarnos, es ayuda. Sacar a Venezuela del mercado occidental petrolero es terrible para nosotros los venezolanos. Sacarnos de nuestro ámbito de negociación, digamos, de comercio internacional, ¿a dónde nos lleva? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Nos callamos, decimos que es una decisión correcta. O sea, le pedimos a la gente, todavía se le quiere pedir a la gente más sacrificio. Oye, qué fácil es pedirle a alguien más sacrificio cuando tú no tienes ningún problema. O sea, los venezolanos en nuestro país y aquellos que pasan roncha y dificultades afuera, que están viviendo además esta situación de indefensión, esta terrible preocupación con todo el tema del TPS hoy parado por una decisión judicial. Usted no le puede pedir a la gente, más bien la gente lo que necesita son garantías, protección, acompañamiento, defensa. O sea, si se meten con un venezolano en otra parte del mundo, honesto, un venezolano que trabaja honestamente, nadie puede ser indiferente. Ningún compatriota venezolano puede ser indiferente. Entonces, esto que está pasando, no puede, la respuesta no puede ser el silencio. Entonces, tiene que haber una respuesta y hay que insistir, también hay que persistir. Se están equivocando otra vez con respecto a la política hacia Venezuela. Ya pasó en el año 2019. El año 2019 lo único que hizo esa política fue fortalecer al gobierno de Maduro. Se debilita la gente y se fortalece el gobierno de Maduro. Se va a volver a repetir la misma receta. ¿Por qué? ¿Cuál es el cálculo? Que fuimos un instrumento para ganar votos a lo interno de los Estados Unidos. O sea, la comunidad venezolana fue utilizada. Aquí, yo no vivo allá, yo vivo en Venezuela, pero soy solidario con lo que están pasando los venezolanos en el exterior, la estigmatización. No es la primera vez que nosotros salimos a denunciar algún ataque de xenofobia contra hermanos en nuestro país, en otros países, apartando el tema de Estados Unidos. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo. Y la red decide, el espacio ese de hoy de encuentro, bueno, todos pensamos similar en este tema. No estamos de acuerdo con ninguna medida que afecte al venezolano de a pie, que afecte a la gente, que afecte la situación económica que ya es bien dura en nuestro país. O sea, el bolívar está cada día pierde valor y hay millones de venezolanos que ganan en bolívares, no ganan en dólares, no están protegidos su ingreso, que reciben divisa. Algunos no tienen alguien que les mande desde afuera una remesa, que les mande unos recursos. Pónganse ustedes en los pantalones de todos esos hermanos venezolanos.
¿Y qué les decimos? Que no, que abróchense el cinturón porque esto es absolutamente necesario. No. Esto es negativo, y lo que es negativo nadie puede tener miedo de decirlo, de expresarlo, de pedir que no, que ese no es el camino, que el camino más bien es de ayudar a este país, de ayudarlo, ojalá en Venezuela vinieran muchas empresas internacionales transparentes que pudieran invertir, y después tiene todo el desafío nosotros los venezolanos de ver a dónde va ese dinero, denunciar la corrupción, combatir la corrupción. Bueno, es parte de lo que el país votó el 28 de julio. El país el 28 de julio votó contra la corrupción, contra los, digamos, el sistema más corrupto que ha habido en la historia de nuestro país, estos que están en el poder. Y finalmente, el tema de la participación, que han preguntado. Mire, el voto, hay gente que me dice con mucha preocupación, no desde el aparato de propaganda para descalificar cualquier posición, cualquier comentario. Yo veo, usted coloca un tweet y va en una línea distinta, o usted coloca un mensaje y va en una línea distinta de lo que un grupo político que se siente dueño de la oposición y dueño de todo, que pareciera que la palabra democracia no entiende lo que significa la democracia, y sorprende, porque precisamente lo que queremos es cambiar un gobierno que no es democrático. No vamos a cambiar un gobierno no democrático por otro no democrático. Entonces, gente que yo digo genuinamente me dice: Capriles, pero si yo voy y voto, y elijo y voto por una persona que vaya a la Asamblea Nacional, ¿y qué garantía tengo yo que no me roben mi voto? Mire, en 25 años no hemos tenido garantías. En este país garantías no hay. Y por eso yo le digo que aquí a la gente hay que hablarle con la verdad. El 28 de julio salimos a votar existiendo garantías. No habían garantías. Salimos a votar porque sabíamos que la mejor manera de expresar nuestro sentimiento de cambio, lo que cada venezolano tiene en su corazón, era haciendo uso del voto. La manera, además, donde la persona se siente más segura. Porque hay mucha gente que usted le dice vaya a la calle y le dice no, me pueden matar, me pueden herir, me pueden llevar preso. Y por eso que usted ve que las convocatorias, el miedo paraliza. Además del desgaste que puedan tener, cuántas veces hemos marchado, nos hemos movilizado. Y probablemente haya que seguir organizando movilizaciones y marchar. Yo no descalifico a quien convoca una movilización. Lo que sí le digo, que la movilización sea pacífica para que usted no se la ponga bombita al gobierno para descalificar la razón por la cual usted está marchando. No se la ponga fácil al gobierno. El gobierno gana siempre, busca el terreno de la violencia. Ahí son especialistas. Entonces, la gente salió a votar masivamente en todo el país. Porque además en el ADN los venezolanos tenemos la democracia. Ahora, ¿usted salió a votar porque le habían garantizado un resultado? ¿O usted tenía la duda porque con mucha gente que uno hablaba le decían y se van a robar las elecciones? Pero usted votó y usted los puso al desnudo. ¿Qué pasa si usted no hubiera votado? Ahí estuviera Maduro tranquilo. ¿Está ahorita tranquilo? Oye, yo no estaría tan seguro que en este gobierno reina la tranquilidad. Robarse un proceso electoral no es cualquier cosa. Ahora, robarse una elección presidencial tampoco, o sea, es más todavía. Que no es la primera vez que estamos hablando de robo electoral en nuestro país. Pero usted se organizó y votó. Ustedes votaron para elegir un nuevo presidente. Yo voté para elegir un nuevo presidente. Se robaron las elecciones. Pero si yo no hubiera ido a votar, eso no hubiera pasado. Es decir, Maduro probablemente
estaría en otra situación y el gobierno estaría en otra situación. En el camino, este año vienen elecciones. Y yo le pregunto, más allá del tema de que alguien le ofrezca garantía, ¿el voto usted no cree que es una forma de reiterar lo que usted tiene en su corazón? Que el gobierno se va a robar la elección, se va a robar 24 gobernaciones y 277 o 200 y pico de curules de la Asamblea Nacional, sin mencionar a los consejos legislativos. Algunos podrán querer hacerlo, pero yo le pregunto, mi querida señora, estimado amigo, que pueda estar conectado por estas redes, ¿usted qué cree que es mejor? ¿Expresarse o quedarse callado y quedarse en su casa? Yo creo que expresarse. Yo creo que siempre de manera activa, defendiendo lo que creemos, es posible que alcancemos lo que queremos. Yo voy a votar el 25 de mayo en protesta contra el peor gobierno de la historia. Voy a votar contra cualquier candidato que ponga el PSV, porque no es solo un candidato por el cual vamos a votar. Son 3 gobernadores, Consejo Legislativo y Asamblea Nacional. Y voy a tratar que haya una voz en cada uno de esos sitios que defienda la soberanía popular que se expresó en el caso de la presidencia el 28 de julio, pero que se ha expresado en otras ocasiones. Voy a votar para ratificar que los venezolanos por millones no vamos a tirar la toalla, no nos resignamos, que aquí hay un país que quiere cambio y que si el gobierno se quiere robar la elección, pues se la voy a poner difícil para que se roba la elección. Porque el voto no es el fin que nos motiva, el voto es un medio, es un instrumento, y renunciar a él nunca nos ha ido bien, nunca. Ya hemos pasado por allí, como hemos pasado por otras cosas. Ustedes se acuerdan la época del bachaqueo, todos esos temas, ya hemos pasado por ahí. No nos demos otra vez con las mismas piedras. Mire, errar es de humano, rectificar es de sabio. Uno puede cambiar de opinión en la vida. Yo en esto y con esto finalizo. Dios me libre de creerme el dueño de la verdad. Dios me libre de creerme perfecto. Pero Dios me libre también de hacer o de creer o de seguir a alguien que se crea perfecto, que se crea dueño de la verdad. No. Este país no necesita ni mesías, este país necesita un trabajo en equipo. Este país necesita cambio, pero necesita también, frente a donde estamos, necesita también que a la gente se le hable claro y se le propongan cosas realizables. Yo creo que ya basta de seguir diciendo cosas que al final lo que van a terminar es en frustración y luego la resignación. Y este país, en el corazón del venezolano, sigue habiendo esperanza. Así que muchas gracias por estos minuticos para explicar bien el esfuerzo que se hizo hoy y para agradecerle también, aprovechar ya aquí a través de mis redes, agradecerle a todos los que hicieron posible ese encuentro el día de hoy. Había mucha gente que tenía tiempo sin verse personalmente. Todos allí votaron el 28 de julio, además por Edmundo González, o sea, ahí no había nadie que se le pudiera tildar del alacranato, de la falsa oposición. No, todos votamos, participamos, hicimos campaña para el 28 de julio. O sea, ahí no había nadie, porque por ahí uno oye, no, que esos que no trabajaron el 28 de julio. No, nosotros nunca hemos dejado, por lo menos lo que a mí respecta, nunca he dejado y nunca dejaré de trabajar a favor de un cambio, porque creo en los cambios, porque para mí los cambios o las causas no son una moda, son convicciones, y eso está ahí. Gracias y seguimos en contacto.
Muy bien, entonces hemos escuchado a Enrique Capriles, quien se ha defendido, recordar que ha sido duramente criticado por llamar a los venezolanos a que voten este 25 de mayo. De esta manera se ha defendido. Él habló de una red Decide. Muchos estaban preguntando, ¿qué es esto? Es una web conformada por opositores de distintas tendencias y activistas sociales de diferentes procedencias. Defensa ciudadana de la democracia es lo que quieren justamente con esta red Decide, un movimiento que tiene como fin defender el voto y estimular la participación en las elecciones legislativas y regionales del próximo 25 de mayo, rechazado precisamente por la oposición, la principal oposición, y por líderes antichavistas. Este movimiento lo conforman diferentes opositores de distintas tendencias, ¿no? Y entre ellos el 2 veces candidato a la presidencia Enrique Capriles, quien ha hablado el día de hoy y ha defendido por qué él está llamando al voto. Ha dicho que no podemos regalarle al régimen de Nicolás Maduro el voto. ¿Qué hubiera pasado si el 28 de julio no hubiéramos votado? Mencionó, hizo esta pregunta y también dijo, no hemos tenido elecciones justas estos 25 años. ¿Ustedes creen que el 28 iba a ser una elección justa? La abstención no es un camino, la abstención es la inacción y permite que el régimen de Nicolás Maduro, sin respaldo popular, siga monopolizando las instancias de representatividad y poder en nuestro país, ¿no? Entonces, al juicio de Enrique Capriles, es necesario ir a votar este 25 de mayo, a pesar de que del fraude electoral que se cometió el 28 de julio. A pesar de ello, es necesario que se vaya a votar. Ha dicho, no podemos regalarle el voto al régimen. También quedarse en casa, no podemos hacer ello. Pero acá ha habido una indirecta, ¿no? Una indirecta enviado. No ha dicho nombres, pero dijo... Dios me libre de creerme perfecto. Dios me libre de creerme el dueño de la verdad, ¿no? Entonces ha dicho que hay una oposición que se siente el dueño de la verdad. Esto obviamente en referencia a María Corina y Edmundo González, ¿no? Entonces justamente habló sobre ello. No dio nombres, pero creemos que este mensaje va para la oposición más fuerte, que es María Corina y Edmundo González. Entre ellos también quien lo ha criticado a Enrique Capriles es Juan Pablo Guanipa, ¿no? También ha dicho que robarse un proceso electoral no es cualquier cosa. El régimen lo hizo obviamente el 28 de julio, ¿no? Sin embargo, lo ha venido cometiendo todos estos años que se mantiene en el poder, ¿no? Entonces, ha hecho una pregunta y queremos preguntarle a ustedes también. ¿Ustedes creen que es mejor expresarse o quedarse callado? No sé. Ustedes deben decidir si ir o no a votar, ¿no? Pero obviamente, como dijo María Corina y Edmundo González, si ya se robó una elección, a pesar que no estaban preparados, porque el 28 de julio no estuvieron preparados, no supieron demostrar su fraude, ¿no? No pudieron demostrar el fraude, hasta ahora no hay ninguna acta que se haya demostrado, y justamente, ¿qué hace creer que este 25 de mayo no lo vuelvan a hacer? Y ahora, obviamente, más preparados. Pero algo que hemos visto también es que recordar que Enrique Capriles estaba inhabilitado en la página de la Contraloría. Sin embargo, ¿no? Entonces, Enrique Capriles y Tomás Guanipa ya no aparecen inhabilitados en la página de la Contraloría. Vamos a observar justamente, acá tenemos la primera imagen. Los dirigentes Enrique Capriles y Tomás Guanipa ya no están inhabilitados para optar por cargos de elección popular, según esta información disponible en la página de Contraloría General de la República, donde sus nombres dejaron de aparecer en la lista de sancionados. Hasta el momento, ellos no han explicado o confirmado esta posible actualización de su estatus político. Ahí estamos viendo entonces las imágenes, justamente de la Contraloría. Y aquí dice, no posee ningún procedimiento administrativo abierto por Contraloría. Y estamos viendo entonces, no, al ingresar los números de cédula de identidad de Capriles y Guanipa, de Tomás Guanipa, aparece en el siguiente mensaje: la cédula no posee ningún procedimiento, ¿no? Entonces
justamente esto queríamos mostrarle, pero una respuesta contraria muestra la Contraloría al ingresar el nombre de María Corina Machado. Acá estamos observando entonces, para que ustedes mismos lo puedan ver, una respuesta contraria arroja el sistema cuando se introducen los datos de la líder María Corina Parizka, ha sido inhabilitada por 15 años, ¿no? Entonces estamos observando, ahí estamos viendo en el segundo, en la parte inferior aparece, ¿no? Sancionado, María Corina Parizka, titular de tal, ha sido inhabilitado por 15 años. Entonces ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, ¿no? Hemos escuchado la locución de Enrique Capriles y hemos visto cómo Enrique Capriles ya no aparece como inhabilitado, a diferencia de María Corina Machado. Y hoy Enrique Capriles ha hablado, no ha dicho nombres, pero ha dicho de que hay cierta oposición que se cree el dueño de la verdad, ¿no? Entonces esto obviamente en referencia a María Corina Machado, ¿no? Entonces, en referencia a María Corina Machado y a Edmundo González, que son la oposición más fuerte, ¿no? Entonces, este es el mensaje que queríamos mostrarles. Vamos a volver a mostrar una vez más la imagen en la que acá aparece, estamos viendo la respuesta de María Corina que arroja el sistema cuando se introducen los datos de la líder María Corina Machado. Ahí aparece que ha sido inhabilitada por 15 años según la resolución tal, con fecha 16 de septiembre de 2021, señala la web, ¿no? Entonces, justamente hemos visto de María Corina y que aparece como inhabilitada. Sin embargo, ya Enrique Capriles y Tomás Guanipas no aparecen en la web como inhabilitados. Recordar que desde 2017 la Contraloría General de la República inhabilitó al aquel entonces gobernador de estado de Miranda, Enrique Capriles, para ejercer funciones públicas durante 15 años. La medida se basó en presuntas irregularidades administrativas durante su gestión, ¿no? Entonces hemos observado que ya no tiene ninguna justamente ya el sistema arroja que no posee ningún procedimiento administrativo abierto por la Contraloría General Enrique Capriles, ¿no? Entonces ya no está inhabilitado para ocupar cargos de elección popular, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que pasó? La inhabilitación lo justificaron, justamente la inhabilitación de Enrique Capriles por la participación de actos de corrupción. Se le acusó de estar involucrada en la presunta trama de corrupción liderada por Juan Guaidó, que según el régimen resultó en un bloqueo de activos venezolanos y la entrega de activos estratégicos. Manejo de activos estatales: se le responsabilizó de entrega y posterior quiebra de la empresa Monómeros, así como la pérdida de activos de Cito Holding y ¿no? En la gestión de recursos nacionales se le atribuyó la responsabilidad del secuestro de 31 toneladas de oro. Esto justamente es lo que se le impidió a, qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, justamente a María Corina también se le impidió de ser candidata presidencial para las elecciones de 2024. Fue objeto de inhabilitación política que le impide ejercer cargos públicos hasta 2030. La sanción supuestamente se le impuso la Contraloría en septiembre, aunque la información se hizo pública en 2023. Esto fue en 2021 y en 2023 se hizo pública después de que ganó abrumadoramente las primarias, un proceso en el que no participó Enrique Capriles. Y justamente ya hemos leído por qué justificaron su inhabilitación de María Corina Machado, ¿no? Entonces ella apeló la decisión de la Contraloría tomada por el militante chavista Elvis Amoroso, actual presidente del Consejo Nacional Electoral, pero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación en enero de 2024. Sin embargo, ya hemos visto la noticia de que Capriles ya no está inhabilitado por el régimen. ¿Será porque ha dicho que vayan a votar los venezolanos? No sabemos, pero hoy también Enrique Capriles ha hablado, ha dicho, no dijo nombres, pero dijo que la oposición de Venezuela se creen dueños de la verdad y no están lejos de la dictadura de Nicolás Maduro.